Hola poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto. El día de hoy vamos a hablar de un libro del cual ya les quería hablar desde hace mucho, pero no me había animado a hacerlo porque me pareció tan bueno que no le quería faltar el respeto con una mala reseña. Y estoy hablando de este pequeño libro que se llama Con fin de nadie y que está escrito por Jimena Jurado, que si no la conocen les recomiendo que vayan a su canal de YouTube de PoemTube porque también es booktuber y es una muy buena booktuber. Y es que este libro pareciera a simple vista, desde mi punto de vista, sencillo, pero al mismo tiempo es muy complejo y necesita una reinterpretación profunda, una lectura profunda. Para empezar, estamos hablando de poesía de ciencia ficción, lo cual si le preguntamos a Todorov, que es como el gurú de la ciencia ficción y del cual ya hablé en este canal, él nos diría que eso es imposible, que la ciencia ficción poética o la poesía de ciencia ficción no existe. Por lo tanto, muy pocos autores se han animado a meterse a este rollo de la ciencia ficción y es la primera cosa que le tenemos que admirar a Jimena Jurado. He leído personalmente muy poca poesía de ciencia ficción, he podido encontrar muy pocas poesías de ciencia ficción. Uno de los principales exponentes de la ciencia ficción en general, que es Ray Bradbury, pero en general es un género complejo de trabajar. ¿Y por qué es complejo, Alejandro? Preguntarán ustedes. Y yo les diré, muy buena pregunta. Ustedes piensen, si yo tuviera que escribir un poema de ciencia ficción, ¿cómo lo haría? Una de las formas más lógicas de escribir poesía de ciencia ficción es utilizar elementos propios de la ciencia ficción, de los cuales ya hablé en otro video por acá. Es decir, viajes en el tiempo, viajes espaciales, también podemos incluir tecnología avanzada, robots, etc. Sin embargo, Bradbury nos diría que la poesía, al utilizar muchas figuras retóricas, particularmente la figura de la metáfora, todos esos elementos que parecieran propios de la ciencia ficción, en realidad pueden interpretarse de manera metafórica. ¿Y cómo lo soluciona Jimena Jurado? Bueno, yo creo que lo hace de una forma bastante inteligente, porque este libro pareciera una especie de crónica, una especie de diario de viajes. Imagínense que un personaje de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, que llegó de su viaje de la Tierra a Marte, empieza a descubrir todo este planeta extraño y decide escribir un poemario con todas sus impresiones y con todo lo que le provoca este planeta extraño. Bueno, ese personaje que viaja a otro planeta es la voz poética de Jimena Jurado, y ese personaje que está escribiendo poesía desde otro planeta es el que podemos leer aquí. El poemario se encuentra dividido en 3 partes numeradas y en una cuarta parte que se llama coda, que en términos literarios una coda es una serie de versos que se agregan al poema como forma de remate. Y conforme vamos avanzando en el poemario, vemos que se vuelve un poco más complejo de leer conforme van pasando estas numeraciones. La primera numeración es la que le da el nombre al poemario, es decir, Con fin de nadie. Y en esta parte podemos ver que se utilizan versos de arte mayor, los cuales a lo mejor hago un video hablando de eso, pero bueno, en resumen, son versos que son de entre 9 y 14 sílabas, los cuales le ayudan bastante a la voz poética, ya que como ya les había comentado, es como una especie como de diario de viaje. Entonces los versos de arte mayor le dan una posibilidad un poco narrativa al poema, lo cual ayuda a que este largo aliento dé esta especie de narratividad de los poemas y nos ayuda a introducirnos en este viaje espacial extraño. Sin embargo, también vemos que está agregando algunos versos más cortos como para causar una especie de remate. Por lo que pude interpretar, Jimena no está tan preocupada en la métrica tal cual. Sí podemos encontrar alejandrinos, endecasílabos, etcétera,
pero por lo que yo puedo interpretar se está guiando más por una serie rítmica de estos versos largos, los cuales ayudan a crear lo que ya dije, esta especie de narratividad en la poesía. Y estos versos cortos ayudan a crear remates. Anomalía. Pensemos en un mundo baldío. Hay una cosmonauta, sembrando su silencio entre los surcos. Se echa bajo la noche, se vuelve centinela y siente cómo crecen sus preguntas sobre la hierba que ha brotado de pronto. Pensemos otra vez en la astronauta. Algo relumbra y surge en la distancia, agitando una montaña sobre el iris. Ahora hay una montaña por destino. Entonces se aproxima, se abre brecha. Atrás la hierba sube todavía, y entre tanto se abrevia la tierra prodigiosa. Ahí es donde se ciernen sus ojos boquiabiertos. Apenas un raudal de arena, apenas nada. ¿Qué impreca detrás de la escafandra? ¿Qué enuncian sus labios maldicientes? A las faldas del monte, el temblor de sus pasos, la estructura se parte. Pensemos entonces en sonidos. El crujir de un terrón, un grito, un deslizarse entre submundos, la caída. Sus piernas se han hundido en tierras malvas, ese musgo que recubría la turgencia. Como si la montaña, antes montaña, desdoblara su punta para tornarse caverna o súbito cimiento. Pensemos, una montaña que es una cueva, que es una montaña que es una cueva. Ahora ella yace al fondo. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que encontré cierta influencia de la literatura prehispánica en los poemas de Confín de Nadie. Y ustedes dirán, literatura prehispánica y poesía de ciencia ficción, ¿cómo rayos encaja eso, no? Bueno, aunque no lo crean, creo que es más lógico de lo que pareciera. A pesar de que podríamos interpretar la poesía prehispánica como muy lejana y la ciencia ficción o la poesía de ciencia ficción como muy futurista, recordemos que Crónicas Marcianas es una especie como de crónica de conquista muy parecida a las crónicas de Hernán Cortés o de Bernal Díaz del Castillo, y por lo tanto no parece desquiciado que si estamos conociendo un planeta nuevo también nos interesa mucho ver su flora y su fauna. Estudio del eco. 1. No puedo hablar aquí sin que esta voz se encuentre en su pregunta. No busco ya el consuelo de escucharme emulando los cantos del cenzontle para creer que una colonia nace de mi pecho, que mis palabras son personas y las personas un grito que me nombra y me despierta. Ya no busco que el aire me retorne mis súplicas, tan solo un ruido, una voz que me invente a entenderla. 2. Hablo, y afuera mi voz se encaracola. Este aire submarino, voz respira entre los dientes de una voz menos voz y más deslumbramiento. Voz, más flor que humana, con ese soplo de mundo enrarecido. Regresa a mí como diciendo, observa. 3. Hablo. Algo sucede. Replican obedientes los plurales. Retintín. Despuntan silbos. ¿Cuáles son sus nombres? Prefiero otra pregunta por respuesta, no la misma. Retintín. Aquí una mota de polvo. Allá un color que refulge. Un desplome de pasos invisibles que se alejan. 4. Y suena un aleteo que enturbia los colores. Cambia el cielo del púrpura al cerúleo. Mis pies se ralentizan en la grava. Gravito con mi cuerpo desvaído y nos pregunto, ¿es mi lenguaje el que altera esta tierra? Hablo el idioma de las lágrimas.
veo pájaros caer. Pues verán, estoy editando el video y me doy cuenta que tengo que hacer dos precisiones. Precisión número una, creo que me confundí un poco al momento de hablar de literatura prehispánica y la literatura de conquista. Me refiero a que me recuerda mucho a la literatura prehispánica en el sentido de la cercanía entre los elementos de la naturaleza y lo que se está describiendo en los poemas. Por otra parte, me refiero a la literatura de conquista en estos elementos de la crónica y de cómo nos recuerda a cómo los conquistadores tomaban nota de todo lo que veían en el paisaje. Y bueno, este poemario podría ser una nota poética o una nota en poesía de lo que se puede ver en estos planetas conquistados. Incluso hay elementos que me recuerdan mucho a cuando Fray Bernardino de Sahagún escribió su libro titulado Historia General de las Cosas de la Nueva España, particularmente en la parte en la que habla del catálogo de las aves y estas pues poemas relacionados con aves que se leen en el poemario de Confín de Nadie. Y nada, eso es todo, regresen al video normal. Como ya les dije, este poemario va cambiando su complejidad conforme vamos avanzando. También cambia en su estructura, pasamos de versos, podríamos decir con cierta métrica, a la prosa poética. E incluso hay una parte donde se realiza un juego que a mí me llamó mucho la atención y que me gustó bastante, porque se juega con notas al pie de página. Entonces esto ayudaría como para que interpretemos de alguna forma lo que se nos está planteando en el poema, pero al mismo tiempo nos regala dos poemas, uno con las notas y uno sin las notas. Voy a leerles dos partes de este poema que se llama Apuntes sobre las aves, que son las partes que están en poesía en prosa y que bueno, juegan con estas notas al pie. En medio hay versos, hay poemas en verso, pero bueno, me los voy a saltar un poquito para que vean más bien el juego de la prosa poética y cómo se lee con las notas. Y bueno, cómo se empieza a volver compleja esta parte. E incluso aquí también podemos ver un poco de la influencia de la poesía prehispánica y la atracción que tenían hacia la belleza de la naturaleza, particularmente hacia la belleza de las aves, sus plumas, sus colores, etcétera. Entonces les voy a leer primero estas dos partes de Apuntes sobre las aves con notas y luego sin notas. Apuntes sobre las aves. Las pariformes cubren la mitad de la tierra. Ya son más de 6.000 especies conocidas. Por lo menos 1.000 de ellas se hallan extintas. Silencio de las terrestres aves. Mortandad, motivo del descuido. Su cuerpo es plumífero y tienen 4 dedos que circundan perfectamente las ramas de los árboles. Ellos duermen de pie. Su aparato de fonación es la siringe. Entonces cantan. Las aves de esta tierra cubren el cielo. Ya son más de 30 especies desconocidas. Son más de 30 especies en una. Mutan. Vuelan distintas en las horas boreales de su viento. No visten de pigmentos definidos. Su cuerpo es plumífero, redondo. No tienen dedos que se enrosquen en los árboles. Tampoco hay árboles. Ellas duermen suspendidas en el aire. Duermen quietas, reculan, se adentran en sí mismas. Cuando despiertan, surgen sus alas como del pecho, brotan largos y delgados, sus picos florecen. No tienen patas, son como ovillos pintados al aire, como si por cola tuvieran papalotes. No emiten sonidos, pero bailan. Y ahora les voy a leer los mismos versos, o más bien la misma parte del poema, pero sin las notas al pie. Apuntes sobre las aves. Los paseriformes cubren la mitad de la tierra. Ya son más de 6.000 especies conocidas. Por lo menos 1.000 de ellas se hallan extintas. Su cuerpo es plumífero y tienen 4 dedos que circundan perfectamente las ramas de los árboles. Ellos duermen de pie. Su aparato de fonación es la siringe. Entonces cantan. Las aves de esta tierra cubren el cielo. Ya son más de 30 especies desconocidas. Son más de 30 especies en una. Mutan. No visten de pigmentos definidos. Su cuerpo es plumífero, redondo. No tienen dedos que se enrosquen en los árboles. Tampoco hay árboles.
Ellas duermen suspendidas en el aire, duermen quietas, reculan. Cuando despiertan no emiten sonidos, pero bailan. Y bien, como ya les dije, este poema se vuelve un poco más complejo por conforme avanza. La parte 1 vemos como una poesía más clásica, más conocida a lo que estamos acostumbrados normalmente, y conforme avanzamos se vuelve más experimental. Tenemos que hacer una especie más de interpretación de qué nos están queriendo decir las palabras. Los versos se vuelven versos en prosa. Entonces, de verdad, Con fin de nadie yo lo recomiendo al 100%. Hay muchas cosas que me estoy dejando en el tintero. Por ejemplo, ¿por qué está dividido en 3 partes? ¿Qué significa la última parte? Muchos elementos, muchas palabras que utiliza, influencias que podría tener, solo mencionó crónicas marcianas, pero también detecto mucha ciencia ficción clásica, muchos de estos textos que hablan sobre viajes espaciales, sobre crónicas espaciales. Entonces, de verdad, estoy dejando un video muy corto nada más para atraerlos al texto, y de verdad, Con fin de nadie es un libro de poesía que merece un estudio más complejo. Nada más para que se den una idea, yo interpreto este poemario de 3 formas diferentes. La primera y la más lógica, la que les planteaba desde el principio. Se trata de una voz poética, una voz femenina, que por cierto también es algo que me gusta mucho, que sea una voz femenina, porque en la ciencia ficción creo yo que estamos muy acostumbrados a escuchar voces masculinas, y me gusta mucho que esta sea una voz femenina, porque aparte creo que podemos ver una relación diferente con su entorno. Otra cosa que está digna de interpretarse después. Entonces, les decía, la primera interpretación que hago de este poemario es que esta voz, precisamente como ya les decía al principio, viaja a diferentes planetas y escribe poemas dependiendo de lo que ve en estos diferentes planetas. Esa es mi interpretación número 1. Pero tengo una segunda interpretación, que se trata de una viajera en el tiempo. Esto lo interpreto porque en los últimos poemas vemos que están fechados y pareciera que hay un desplazamiento entre el pasado y el futuro, que si bien podría tratarse del mismo viaje en el tiempo, por ejemplo, recordemos en la película de Interestelar que no es el mismo tiempo que pasan los personajes en el espacio que el que pasa en la Tierra. Entonces por eso podría pegarse a la primera interpretación, pero también podríamos recordar un poco el planeta de los simios, que es que realmente el personaje no viajó en el tiempo, sino que más bien regresó a la Tierra, pero a la Tierra en el futuro. Entonces por eso mi segunda interpretación va hacia los viajes en el tiempo, y que este personaje hace una especie de autodescubrimiento de acuerdo al tiempo al que está viajando. Y mi tercera interpretación es una interpretación más metafórica y creo yo que un poquito más rebuscada, y radica en que el poemario y este viaje a otro planeta no es realmente otro planeta, sino que más bien es un descubrimiento del planeta que existe dentro de uno mismo y cómo vemos el planeta en el que ya habitamos. Recordemos que cada cabeza es un mundo, y lo estoy interpretando de una tercera forma desde ese aspecto, desde que estoy viendo un mundo desde mi propia vista, desde mi propia visión. Insisto, Con fin de nadie es un poemario que recomiendo bastante. Si no lo han leído, léanlo. Lo pueden encontrar en La Gandhi aquí en México, no sé en otros países cómo se pueda conseguir, pero de verdad consíganlo. Y me dicen aquí en la caja de comentarios qué interpretan del poemario, encontraron más cosas que yo no encontré. Yo lo digo desde ahorita, yo soy fan de Jimena, busquen su canal de YouTube, de PoemTube, y podría decir que incluso después de que leí Con fin de nadie, ella se ha convertido, a partir de ahora podríamos decir que en una de mis mayores influencias, porque de verdad me pareció un poema, o más bien un poemario muy bien hecho, y que de hecho yo lo leí súper rápido en un día, y luego me tardé otros 2 días en buscar las interpretaciones, pero insisto, son como cosas muy sobre del agua, muy rápidas para poderlos atraer a ustedes. Y ya, no tengo más que decir. Lean Con fin de nadie y nos vemos en otro video. Adiós, poéticos y poéticas.